Entonces, bienvenidos a la segunda tutoría de este curso. Igual que la vez pasada, voy a compartir pantalla y voy a comenzar. Cuando comparta pantalla, yo no voy a poder ver si ustedes levantan la mano o nada de eso. Entonces, por favor, interrúmpanme si quieren hacer alguna pregunta o participar. ¿Está bien? Entonces, ok. Yo quisiera comenzar hablando un poquito, bueno, he estado revisando, no he revisado todos, pero sí he revisado algunos de los informes. Entonces quisiera comenzar señalando algunos problemas que he visto que yo creo que son de fácil, digamos, es fácil arreglarlos, pero no me gustaría que ustedes los vayan arrastrando en otros laboratorios o en otros informes. Entonces, comencemos con la parte un poquito de, no está muy en orden esto, pero quisiera comenzar con un problema que yo he visto en la sección de resultados. Y es que en resultados hay personas que nada más colocan cuadros y colocan fotos de los experimentos que han desarrollado. Si esto fuera un artículo científico y ustedes hacen eso, se los rechazan porque la persona necesita entender por medio de un texto qué es lo que ustedes encontraron allí. Los cuadros y gráficos son como un apoyo del texto. Entonces, cuando ustedes escriban resultados, comiencen escribiendo un texto indicando primero los resultados generales y, y luego ahí sí pueden hacer una mención entre paréntesis de las figuras, que vienen a ser lo mismo que gráficos, o de los cuadros. Entonces, esa es una primera cosa que quisiera. Profesora, Sí, yo quisiera hacer una consulta sobre eso. dígame, por De favor. acuerdo de acuerdo al formato APA, digamos, cuando uno tiene que hacer un cuadro o una tabla, hay Sí. que escribir un texto explicativo de lo que uno está poniendo ahí. Entonces, aparte de eso, digamos, como para seguir los lineamientos de APA, ¿verdad? Que obviamente uno tiene que regirse por eso, Sí. sería útil poner ese texto que usted menciona. Este texto que yo menciono siempre se presenta. Voy ya que estoy compartiendo pantallas, voy a meterme a Google Académico en una carrerita y les voy a poner un ejemplo de cualquier artículo científico que uno pueda encontrar para que ustedes vean que siempre el, los gráficos y las figuras son como quien dice, son un complemento que ayuda a entender el texto, pero el texto de los resultados siempre está allí. Entonces pongamos cualquier cosa. Voy a poner fisiología de, de una planta del café, por ejemplo. Seguramente que hay bastante información sobre eso. Entonces, voy a entrar a un artículo que sea más reciente, porque este es del 2020, y comenzamos buscando, vamos a ver, por ejemplo, este de acá. Son artículos que yo no he visto. Recuerden entonces también, esta es una cosa que quiero pedirles. Yo veo que en general, por lo menos los trabajos que yo he leído, son muy pobres en cuanto a literatura citada. Es decir, citan las instrucciones del laboratorio, citan el libro de texto del curso, pero no citan otras fuentes externas. Y eso a mí me quiere decir que ustedes no han revisado más información. Y ahora con Internet es posible tener mucha información. Entonces veamos, por ejemplo, este texto. Y voy a buscar, espero que este artículo que voy a ver acá traiga algunos resultados, una sección de resultados, ¿ok? Entonces, aquí hay una, la página 14. Vamos a ver si me voy a la página 14. Ah, me parece que ya me pasé. Ok, se ve que aquí hay unas figuras, ¿verdad? Vean ustedes que siempre hay un texto, entonces. Después del título de resultados, ustedes comienzan escribiendo un texto y la forma de decir, me estoy refiriendo a la figura 4 o cualquier cosa, es poniéndola entre paréntesis. Pero no se ponen nada más cuadros solos y fotos solas, porque yo no entiendo qué es lo que está pasando allí. También en algunos de los trabajos he visto que no se han presentado
cuadros resúmenes. Me estoy refiriendo, por ejemplo, al experimento sobre el apio. ¿Se acuerdan que ustedes tenían que medir la distancia que recorría el colorante? Pues en algunos casos no han puesto ese cuadro. Entonces, yo no puedo entender entonces si no puedo comparar un poquito cuáles fueron los resultados. Así que traten de elaborar esos cuadros resumen. Cosas menos comunes, pero también pueden pasar, que ustedes comiencen a discutir los resultados en la sección de resultados. Es algo que no se hace. Discutir, analizar, se hace en la discusión, en la parte de la discusión. Entonces, los resultados se limitan a decir qué fue lo que encontraron. ¿Está bien? Finalmente, también creo que no se ha dado mucho, pero puede pasar que ustedes incluyan fotos de ustedes haciendo el experimento nada más para demostrarnos que ustedes lo hicieron, pero eso no es necesario. Eso podría ir en anexo si ustedes quieren, pero realmente no es necesario. ¿Ok? Entonces, el segundo punto, entonces, la revisión de literatura. Yo quisiera que ustedes aprendan a hacer buenas búsquedas de información, buenas revisiones de literatura, y entonces yo les recuerdo que está Google Académico y que en la base de datos de la biblioteca virtual de la UNED hay muchas bases de datos donde pueden encontrar información valiosa. ¿Ok? Y otra cuestión de forma que he encontrado, que yo creo que tal vez se están confundiendo ustedes en la parte de citar en las normas APA, citan como si fuera entre paréntesis y hacen esto. Vean ustedes, ponen, escriben lo que sea, terminan con un punto y luego ponen entre paréntesis la cita en el aire. Eso se haría si fuera una cita textual, pero ustedes van a parafrasear, es decir, ustedes van a tomar la información de la fuente y cambiarla para no hacer un plagio, ¿verdad? Para no hacer una copia. En esos casos, con parafraseo, se pone así. Por ejemplo, las plantas, se abre paréntesis, el apellido, coma, año, se cierra paréntesis y después va el punto. ¿Ok? Sobre esto que les acabo de explicar, ¿hay alguna duda? Todo claro, entonces. Vean que yo voy a poner muchos comentarios porque la idea es que ustedes vayan mejorando, ¿cierto? Entonces, por favor, traten de leerlos todos y sean muy cuidadosos con la parte de forma, porque si ustedes ponen espacios donde no van y ponen puntos y comas en desorden, eso habla mucho de ustedes como profesionales y la idea es que ustedes salgan bien formados como profesionales, ¿ok? Entonces, eso es lo que quería decirles. Ahora, revisemos un poquito. Ah, bueno, un detalle pequeñito. Algunas personas repiten el objetivo en la introducción y luego también en la sección de objetivos. Usualmente en un artículo científico, en la introducción, al final de la introducción, se indica cuál es el objetivo de la investigación, pero a ustedes se les está pidiendo una sección de objetivos. Entonces no hace falta que ustedes incluyan esa parte. ¿Ok? Muy bien. Vamos entonces a revisar rápidamente lo que consistiría el laboratorio 3 que ustedes van a hacer, que es el que sigue que ustedes hagan, ¿verdad? Entonces, yo nada más quisiera limitarme a ver un poquito los objetivos, que va a ser analizar el efecto de factores reguladores de crecimiento externos e internos, analizar el efecto de la luz y el agua en la germinación de semillas de lenteja y en los tropismos, observar el establecimiento y desarrollo vegetal de esquejes de plantas tratados con extracto de lenteja y describir el efecto de etileno en la maduración del fruto. Comparar el efecto del etileno en la germinación de semillas de diferentes plantas. ¿Verdad que ustedes todavía no comienzan con este experimento? ¿O ya algunos comenzaron? Yo ya Yo no. comencé. ¿No? Sí, ¿O profe, yo sí. usted ya comenzó? Ah, ok, está bien. Ok, entonces, bueno, básicamente tienen que seguir paso a paso lo que se les indica aquí, que en realidad no es nada muy complejo. Y traten de
tal vez con el primer experimento, ese que tuvo que ver, el segundo que tuvo que ver con germinar frijoles, ya se dieron cuenta que a veces es fácil que se ponga demasiada agua o muy poca. Entonces traten de ser cuidadosos con esto para que no vayan si ponen muy poca agua, no van a germinar, por ejemplo. Tienen que poner bastante agua en este caso. Ok. Y en esta parte de acá dice registre sus observaciones todos los días por una semana con respecto a las características como la coloración y la dirección hacia la cual se orientan los tallos y las raíces. Entonces, esto quiere decir que son observaciones cuantitativas o cualitativas. Cualitativas. Correcto. Entonces, en este cuadro, eso es lo que ustedes van a poner, ¿verdad? Van a poner descripciones. Eh, yo también pienso que tomar fotos les va a ayudar a ustedes también tener como dar seguimiento de lo que está pasando en el tiempo, así que traten de hacerlo y acuérdense de poner una etiqueta en las fotos que pueden poner en un anexo, en este caso con baja resolución, para que no se les ponga muy pesado, para tener una idea de cómo fue que cambió las cosas con el tiempo. Márquenles para no confundirse cuál fue primero y cuál después, cosa que no creo que vaya a pasar. Muy bien. Y esta última, van a hacer este otro experimento de acá. Aquí dan la posibilidad de que ustedes escojan diferentes tipos de estacas. Traten de usar una que ustedes ya tengan como conocimiento de que puede funcionar bien, ¿verdad? Por ejemplo, una estaca de amapola muy posiblemente vaya a funcionar bien. No vayan a usar alguna planta que tal vez no vaya a crecer necesariamente, ¿verdad? Me parece que Josué, Profesora, una consulta. sí, adelante. Es, es que ahí dice fragmentos de tallos o ramas jóvenes con hojas, que tengan hojas máximo 2 o 4 hojas. ¿Precisa que tengan las hojas o puede ser la estaca pelada? Como usted menciona de amapola. No, es mejor que tengan hojas, como dice allí, para que tenga posibilidad de que Se tenga vea la diferencia. fotosíntesis. Sí, de que tenga fotosíntesis y demás. Sí. Entonces, sí, eso. Y, bueno, lo que iba a decir que aquí se pide un mortero, pero realmente no todas las personas tienen un mortero que antes se utilizaba como para moler semillas o cosas por el estilo. Así que pueden utilizar un mazo o alguna cosa dura para moler bastante las lentejas, ¿verdad? Ok. Arranque las raíces y macháquelas con un mortero y demás. Entonces, yo pienso que aquí el cuidado mayor que hay que tener es el tema de Profe, yo manejar tengo el... una consulta. Sí, por favor. Profe, ¿cuál es la forma correcta de cortar un esqueje o un fragmento de tallo? Digamos, ¿el corte es recto o hay que cortarlo, digamos, como vertical? Ah, buena pregunta. Eso como para que vaya a funcionar, ¿verdad? Porque algo escuché que en la forma como usted lo corte puede que pegue Puede o que no, ¿verdad? influya. Sí, la idea es que comience a enraizar, ¿verdad? Eh, la verdad en este momento no me acuerdo muy bien si el cortarlo de una manera un poco diagonal favorece eso. Podríamos rápidamente, pero la verdad es que no quisiera, digamos, con solo poner eso, va a salir cuál es la forma mejor para que comience a enraizar, pero más bien se los dejo de tarea, no quisiera dar como una recomendación, ni ponerme a buscar en este momento, ¿les parece? Entonces, pueden buscarlo rápidamente para ver qué es mejor. Pero sí, básicamente la cuestión es que hacen el extracto con las raíces de la lenteja, los dejan en agua y la forma como lo cortan, pues también lo indican en la metodología, en la descripción de la metodología. ¿Ok? Ajá. Ok. Ok, entonces, ok, otra cosita que también hubo un poquito de problemas, pero me imagino que ya ustedes ya están al tanto, es que algunos informes no fue fácil subirlos porque las fotos estaban muy pesadas.
Entonces, como aquí se les piden tantas fotos, traten de buscar cómo convertir las fotos a una menor calidad para que puedan subirlas sin que haya tanto problema. Y les agradezco que siempre, en el caso mío por lo menos, me envían el documento Word para hacer comentarios, porque si no, no es tan fácil para ustedes darse cuenta que hay que corregir. ¿Ok? Y en este último experimento, digamos, la cuestión aquí es un poquito como de lógica. Cuando me refiero a lógica, es que algunos factores por los que a veces esto no funciona es, por ejemplo, eh, se saca el aire, se deja herméticamente cerrada en la bolsa 2 y se cierra la bolsa herméticamente. Aquí estamos hablando del etileno, ¿verdad? Si ustedes revisan, el etileno es un gas, ¿sí? Entonces también hay que dejar un chance para que el gas pues, pueda tener un efecto sobre lo que están poniendo ahí, que en este caso va a ser, por ejemplo, un banano que va a estar verde con una cáscara de banano que ya está bastante madura, ¿verdad? Si ustedes sacan absolutamente todo el aire, posiblemente el gas no va a tener un efecto, así que tomen eso en cuenta, pero sí hagan caso en la parte que dice que se cierre la bolsa herméticamente para que no se escape el gas. ¿Ok? Ah, y esto es como una escala que se les da para que ustedes midan más o menos el porcentaje en el cambio del color de la cáscara del Profesora, banano. Sí, dígame. en el de las semillas con la cáscara y el algodón también, hay que dejarle un poco de aire. ¿Dónde dice eso? En la de las En semillas, cuál ¿En la parte B te refieres o en la parte A? en la, en el otro experimento que hay que poner semillas con un algodón en una bolsa, con una cáscara, Ujú. de las 20 especies, de las 20 semillas, Sí, perdón. eso sería entonces en la parte 2, en la parte B, de las Es el quejas. último. eh, eh, estás viendo, usted tiene ahí las instrucciones a mano, ¿es el B o es el C al que se refiere? Porque son tres partes, A, B y C. Yo creo que es esta la que usted se refiere, ¿verdad? Mm, Ahí la tiene en la pantalla. No, es el último, el que sigue después del banano, de poner el banano en bolsas. Ah, ok, Es en ok, el que tiene 20 semillas por cada especie. ok, ok. Mezcla bien, coloca la semilla, repite el paso anterior, pero esta es una cáscara de banano maduro, trocitos, cierra las bolsas y rotúlelas. Sí, de nuevo aquí yo creo que es importante que ustedes consideran que el etileno es un gas, entonces ustedes quieren ver qué va a pasar ahí, ¿verdad? Entonces sí revisar eso. Si lo sacan completamente, entonces va a haber como menos espacio. Bueno, siempre va a estar ahí, ¿verdad? Sí, ok. En todo caso, cualquier duda que surja ahí me van diciendo, porque yo sé que muchas veces surgen cosas que no se esperan. Entonces, es bueno tener comunicación. Y para nosotros también, en el caso de la cátedra, si hay una cosa que repetidamente no sale bien, entonces vale la pena también saber para ver qué cambios hacer para que salga mejor, ¿verdad? Ok, bueno, bueno, pues entonces comencemos con la clase propiamente. Entonces, como les comentaba, vamos a ver hoy la parte 4, la unidad 4, que tiene que ver con el crecimiento, desarrollo, diferenciación y fisiología del estrés vegetal. Ah, y pues tenemos muchos aspectos que ver porque realmente este tema es muy, muy importante para lo que es las plantas, porque tratan tanto como sobre cómo ellas, eh, bueno, cuál es el ciclo de vida de las plantas, que eso sí ustedes ya deben conocerlo bastante bien, pero también cómo responden ellos a diferentes factores externos que pues determinan en gran medida su sobrevivencia y muchas veces también van a provocar incluso estrés y eso tiene que tener una respuesta si es que ellas van a sobrevivir. Entonces comencemos con la clase.
Vamos a ver aquí muchas definiciones, a diferencia un poquito del orden en el que se les da en el libro. Yo quisiera primero tocar temas sobre, por ejemplo, qué factores afectan a las plantas y cómo ellas responden, para luego terminar finalmente con cuáles son las hormonas que ayudan a las plantas a responder en cada uno de los casos. Entonces, comencemos con las definiciones. Una primera definición es qué significa el desarrollo de las plantas. El desarrollo como concepto significa eventos que contribuyen a la elaboración del cuerpo de la planta y que la capacitan para obtener alimento, reproducirse y adaptarse plenamente a su ambiente. Entonces, con esta definición podemos ver que desarrollo implica todo el proceso, desde el cigoto hasta la planta adulta, reproducción, sobrevivir y obtener alimento y demás. Entonces, eso es un proceso bastante complejo porque es prácticamente toda la vida de la planta, pero también se puede como dividir en partes. También se define como el conjunto de cambios graduales y progresivos en tamaño, estructura y función que hace posible la transformación de un cigoto a una planta completa. Cuando hablamos entonces cambios en tamaño, se refiere propiamente a crecimiento, y cambios en la estructura quiere decir cómo las plantas van desarrollando órganos como hojas, flores, frutos, cómo va desarrollando las raíces también, y la transformación del cigoto. Aquí les pregunto nada más para que ustedes recuerden qué significa cigoto. Nadie. El cigoto es algo que se ve hace bastantes clases, así que yo pienso que ustedes probablemente pronto van a decirme qué es, ¿o no? Ok, Profe, entonces, el sí, cigoto, bueno, ahí le va más o menos lo que recuerdo, no es como una parte interna de la semilla, que es lo que es lo que empieza, digamos, a cambiar, digamos, de acuerdo al proceso que va de crecimiento que tiene la planta. eh, sí, definitivamente tiene que ir cambiando, pero el cigoto es esa primera célula que es producto de la unión entre la célula masculina y la femenina. Es la primera célula que se forma, que ya constituye propiamente una planta. Eh, También nosotros, los seres humanos y todos los animales, partimos de un cigoto, que entonces viene de la célula reproductiva femenina y la masculina. Entonces, por supuesto, esa primera célula comienza a dividirse, a dividirse y a dividirse, y va creciendo hasta después ya comenzar a diferenciarse por estructuras, ¿verdad? Ojos, etcétera. Pero el cigoto es una primera célula, entonces, nada más. Bueno, ya ustedes recordaron entonces esto. Entonces, el desarrollo incluye el crecimiento, que son cambios cuantitativos que tienen lugar, y la diferenciación, cambios cualitativos, ¿ok? El crecimiento incluye tanto la división como la expansión de las células. Aquí les hago una pregunta también. ¿Cómo se llama el proceso por medio del cual las células van a dividirse? Osmosis. No, no. Eso es una cosa que se ve en el colegio y que es la forma como se reproducen las células. Por ejemplo, se va desarrollando una hojita en una planta. Para que se vaya desarrollando esa hojita, es necesario que las células se vayan dividiendo y creciendo, como dice ahí. Pero ¿qué proceso es el que hace que eso ocurra? Profe, no recuerdo bien si era mitosis, no estoy segura.
Correcto, es la mitosis. Aquí voy a sacar entonces en una carrerita mi cuaderno de dibujo y les voy a recordar un poquito cómo es la célula. Acuérdense que la célula se caracteriza, la célula vegetal, porque lo que tiene es una pared celular, ¿verdad? En cambio, las células de los animales no tienen esa pared celular, es nada más la membrana celular que no es tan rígida. En el caso entonces de los animales, se hace como quien dice una división donde se va como que haciendo más estrecha esta parte para que finalmente se separen las dos células resultantes. Entonces parten de una célula que después se divide. Algo que es importante aquí tener muy en cuenta es que dentro de estas células está lo que se llama los cromosomas, ¿verdad? Que es el material genético. El proceso de la mitosis va a implicar que cada célula hija tenga el mismo material genético que la célula madre. Ese es el proceso. Y ya después, entonces, estas posteriormente se van a volver a dividir. Pero esto es en el caso de los animales, porque tienen una membrana. En el caso de las plantas, como tienen una pared celular, no pueden hacer lo mismo. Y aquí lo que se va haciendo es como que se va formando una pared intermedia. No me va a quedar tan recta como debería ser, pero se va formando así hasta que finalmente se separan en dos células también, cada una con su pared. Y igual que los animales van a tener su material genético. Claro, aquí los puse ahí como si estuviera libre, pero en realidad está dentro de un núcleo, ¿verdad? El núcleo celular. Este proceso mitosis entonces va a dar origen a dos células diploides. Eso quiere decir que tiene el material completo, digamos, celular, el material genético completo. Básicamente la forma como crecen. Ahora, como les estaba diciendo, estas células pequeñitas, esta célula resultante de acá, por ejemplo, después va a comenzar a expandirse. Y eso es una parte que menciona el libro, que es, si la pared celular de la célula vegetal fuera completamente rígida, no podría crecer, no podría expandirse. Así que se da como, de alguna forma, como que se rompe en algunas partes y ahí se va dando como una expansión de manera que pueda aumentar de tamaño. ¿Ok? Ahí pueden revisar entonces en esa parte un poquito de lo que es el crecimiento. Se da una expansión después de que se dio la división. Esta expansión también se puede llamar como elongación y para que se dé, la pared primaria pierde rigidez, que es lo que les acabo de más o menos explicar, ¿verdad? En el libro viene mucho mejor explicado, así que los invito a ver con más detalle. Entonces, el crecimiento es la división y alargamiento. Es un incremento irreversible del tamaño y el volumen de la célula y son cambios cuantitativos. Y la diferenciación son cambios cualitativos, que implica entonces básicamente que ya van a ser diferentes las células, ¿verdad? El desarrollo incluye estos dos. Yo creo que esto ya les quedó a ustedes bastante claro. Ahora, esto que vemos nosotros aquí en esta imagen de la derecha es lo que se llama un meristema, que es donde realmente se da el crecimiento de las células. Esto que estaba mencionando aquí, esta sección que se ve como más pequeñita, aquí es donde se está dando la división de las células. Y luego, más abajo, es donde ya se va dando la elongación, ¿verdad? Y esta parte donde están los primordios son como unas partes que protegen esta parte que se llama meristema apical, que es donde realmente se va dando el crecimiento. ¿Ok? Entonces, los meristemos es la zona donde ocurre el crecimiento. El crecimiento primario se refiere al crecimiento en longitud, que es lo producido por los meristemas primarios en la raíz, tallo y yemas. Entonces, esta parte es muy importante que ustedes la consideren. Realmente, la parte del crecimiento se va a dar entonces en la parte apical, que es la yema apical, que es la que está aquí. Luego hay yemas axilares también. Y luego está lo que sería el ápice de la raíz principal y ápices de las raíces laterales. ¿Ok? Ahora,
Para que se dé el desarrollo normal de una planta, hay factores externos que ya hemos visto un poquito, que vamos a ver todavía más después, que son, por ejemplo, la luz, los nutrientes, agua y temperatura. Pero también hay factores internos, que son los que vamos a ver ahora también más después, que son las hormonas vegetales. Luego, hay dos tipos de crecimiento, el crecimiento determinado y el crecimiento indeterminado. El determinado se llama así porque digamos que da producto a órganos de cierto tamaño y forma que luego van a envejecer y morir. Ejemplos son flores. Por ejemplo, ustedes no ven que una flor de rosa vaya creciendo y creciendo y creciendo hasta alcanzar medio metro, ¿verdad? Sino que tiene un crecimiento que llega tal vez a unos 10 centímetros y para de crecer. Igual las hojas. Nosotros no vemos hojas de ningún árbol que vayan creciendo inmensamente, sino que tienen cierto tamaño predeterminado y hasta ahí llegan, e igual los frutos. En cambio, hay otras estructuras en la planta que crecen de forma indeterminada, indefinidamente. Y aquí tenemos entonces, por ejemplo, lo que es la raíz y lo que es el tallo. Ok. Y hay un proceso que se llama el proceso de la diferenciación, que es el conjunto de cambios que hace posible la especialización celular. Entonces, esto va a depender del material genético, básicamente. Y luego tenemos el concepto de células totipotentes. Esto es muy interesante. Las células totipotentes son aquellas que son capaces de originar cualquier tipo de célula, cualquier tipo de estructura de la planta o incluso también podría ser visto como de los animales. Pensemos entonces, por ejemplo, en las famosas lombrices, que se dice mucho que si uno llega y parte una lombriz, de ahí va a nacer otra lombriz que va a ser capaz de sobrevivir. O, por ejemplo, en el caso de las colas de algunos tipos de lagartijas, que si se la cortan, le vuelve a crecer, aparentemente, ¿verdad? En cambio, nosotros sabemos muy bien que si nosotros nos cortan un dedo, ya no va a crecer. En el caso de las plantas, eh, cuando hablamos, por ejemplo, de una estaca, sabemos que si se agarra una estaca de una planta, tiene células totipotentes porque a partir de ellas va a crecer una raíz y van a crecer hojas y van a crecer entonces las otras partes de las plantas. Entonces, queda clara la definición de totipotente. Sí. Oh, espero que estén ahí todavía. Bueno, voy a seguir porque no me han contestado, pero imagino que sí. Entonces tiene el potencial de especializarse. Y luego tenemos la capacidad de reproducción vegetativa, es decir, la habilidad de organizar nuevos meristemos y depende del genotipo. Entonces las plantas, otra vez, a diferencia de los animales, muchas plantas tienen la capacidad de comenzar a desarrollar células por ejemplo, raíces, hojas y tallo incluso también, que en el caso de los animales muchas veces eso no ocurre. Y eso facilita lo que sería la reproducción vegetativa, que básicamente consiste en agarrar una parte de una planta, sembrarlo y que de allí vaya a crecer un individuo que realmente tiene el mismo material genético que de la planta de la que se tomó antes, ¿verdad? Ok, otra definición otro concepto que quisiera que ustedes conozcan es el que se llama dominancia apical, ¿ok? Entonces, básicamente dominancia apical significa que al estar presente el ápice de una planta, esto de aquí que se llama un ápice, no se va de alguna forma a inhibir el crecimiento lateral de las otras partes de la planta. Entonces, por ejemplo, aquí está el meristema apical, en cambio aquí se le cortó, y cuando está el meristema apical presente, esto de aquí no va a crecer, las partes laterales no van a crecer,
pero cuando está ausente, como quien dice, hay una señal para que comience a crecer, lo que serían tal vez las ramas u otras hojas. ¿Ok? Veamos esto que es como un poquito un repaso que ustedes ya tienen que haber visto, pero quisiera entonces que les quede clara otra vez esto, porque a veces veo que es importante estar recapitulando la información. Se dice del ciclo vital de las plantas que hay una alternancia de generaciones heteromórficas, es decir, que tienen diferentes formas entre un gametófito haploide y un esporófito diploide. Cuando hablamos de gametófito o gametofito haploide, quiere decir que tiene la mitad de la información genética y el esporófito que la tiene completa. Vamos a ver aquí entonces. El esporófito se refiere entonces a una planta o un árbol, que es lo que usualmente nosotros vemos. En cambio, el gametofito es lo que ocurre usualmente dentro de la flor o son producidos propiamente dentro de las flores. Yo no les voy a preguntar, pero ustedes recordarán que lo que produce los gametos es la meiosis, ¿verdad? En donde básicamente la información genética se parte a la mitad y se van a producir entonces los gametos femeninos y los gametos masculinos. Y eso tiene que ver con la parte de reproducción de las plantas. Para ver si están prestando atención, ¿cómo se llama el proceso mediante el cual el gameto masculino llega hasta donde está la flor, donde se encuentra el gameto femenino? Me espera un poquito mientras se acuerdan. O si no, voy recapitulando otra vez, tal vez para recordarles un poquito todo esto. Usualmente entonces los gametos femeninos, que se llaman óvulos, se encuentran dentro de los ovarios. Gametos femeninos con la mitad entonces de la información genética que necesitan que lleguen los gametos masculinos hasta ahí. Pero para que lleguen a la flor, usualmente no es deseable que provengan de la misma flor o de la misma planta, porque eso se llamaría autopolinización. ¿Ok? Entonces es importante que vengan de otra planta. Y ya les dije la palabra. Se llama polinización, ¿verdad? Correcto. Sí, sí, sí. Polinización. Esto quiero que les quede claro porque les comento que lamentablemente muchas personas cuando ven la flor como que no entienden muy bien para qué está. La flor es una estructura que está ahí específicamente para atraer polinizadores que traigan el polen de otras plantas. Eso es parte importante del proceso reproductivo. Una vez que ha sido polinizada y que llega entonces masculino hasta donde está el femenino, se da la fecundación, se va formando entonces el fruto, que es todo un proceso, y finalmente la semilla. Que esto también, por favor, aquí aprovechen que está llevando este curso para que les quede súper claro. Sepan diferenciar muy bien qué es la polinización de la dispersión de semillas. Tiene que quedar eso muy claro, porque el fruto también, que muchas veces es color rojo o es dulce o tiene otras características, es también, tiene todas esas características para atraer al dispersor de las semillas. Díganme, por favor, ¿por qué es importante el trabajo de los dispersores de las semillas? Porque favorece el crecimiento de la planta en otras partes. ¿Perdón otra vez? Favorece que la planta, digamos, crezca en otras partes alejadas al final. Correcto. Porque, ¿qué pasaría si el fruto maduro cae justamente debajo del árbol?
Por ejemplo, que hay un árbol de manzanas, no hay ningún dispersor de semillas y todos caen justo debajo del árbol. Nacen, pero se mueren al tiempo porque es por la sombra del árbol. Correcto. Estarían compitiendo por los mismos recursos de luz, agua, nutrientes que los padres, ¿verdad? Entonces, por eso es importante que llegue algún organismo, sea un murciélago, un ave o algún otro mamífero, que se los lleve lejos y puedan nacer allí. Ahora, vamos a ver ahorita que muchas veces las semillas, cuando se producen, están en forma de fruto o están así, están en un momento en que no conviene que comiencen a germinar. Si germinan antes de tiempo, corren el riesgo de que no haya los nutrientes, la luz, el agua, los factores que ellos necesitan para sobrevivir. Entonces, las semillas muchas veces están en un periodo como de latencia, están dormidas, hasta que llegue el momento en el cual convenga que comiencen a germinar. Pero vamos a ver eso un poquito más. Entonces, aquí vemos otra vez, esta es una figura que viene del libro, lo que sería el ciclo de vida de las plantas. Gran parte del ciclo lo dedican ellos a desarrollar, y eso se llama el esporofito, que es básicamente la planta. Desarrollan las raíces, las hojas, luego las flores y frutos, pero la parte donde ellos propiamente se reproducen no es tan visible, porque es básicamente cuando ya se da, está la flor y después se da la fecundación de lo que serían el gameto femenino, ¿verdad? Entonces, traten tal vez de acordarse de esta parte, pero eso que les traje es para que recuerden un poquito los procesos. Ahora, hay un proceso entonces que se llama floración, que básicamente es un proceso que consiste en la acción de florecer de una planta. ¿Ok? Y el proceso de fructificación, que es cuando se va formando el fruto de una planta. Luego está lo que se llamaría la embriogénesis. Entonces, es el proceso que se inicia tras la fecundación de los gametos para dar lugar al embrión en las primeras fases de desarrollo de los seres vivos pluricelulares. Este otro proceso que también conocemos definitivamente se llama la maduración de los frutos y es un conjunto de cambios externos que incluyen un cambio en el sabor, textura y modificaciones de color. Además, se va a reducir el contenido de almidón, va a aumentar la concentración de azúcar y la reducción de la concentración de ácidos y pérdida de firmeza. Este proceso para las plantas, ya les comentaba, ¿verdad? El que haya un tomate rojo, una manzana roja, no es como casualidad. Ese color es una señal para los dispersores de las frutas y semillas de que está el momento en el que ya está lista la semilla para que se la lleven y la dispersen. Si en ese proceso en que todavía no está lista se lo comieran, posiblemente tiene más bien sustancias que le va a enfermar al animal, porque no conviene todavía para la planta que se ha ingerido el fruto que se lo lleven. Por eso es que a nosotros también, como consumidores, nos interesa que los frutos o vegetales tengan ciertas características que nos gustan: color, buen sabor, firmeza, que no estén podridos, sino que están en el momento exacto, ¿verdad? Y esto es la otra cosa que les comentaba, que es la dormición de las semillas. La semilla es un órgano muy importante para las plantas, propiamente ahí está su hijo, ¿verdad? En la semilla, pero no conviene que germine hasta que tenga ciertas características. Esta característica, entonces, mientras esté listo para germinar, se llama dormición o latencia, que es un bloqueo que impide la germinación. Luego ya se da la germinación, que comienza con la toma de agua, y ustedes ya, eso por dicha, ustedes ya lo vieron con lo de las semillas de frijoles, si les nacieron. Es importante tener suficiente agua, pero no que se pudra, ¿verdad? No sea exagerado. Y luego comienza entonces a romperse la semilla y a germinar.
Y ahí se va dando entonces lo que hablamos del desarrollo de la planta. Vamos a ver también que las plantas responden a otros factores externos, varios y diferentes tipos. Los tropismos son un crecimiento de la planta o una parte de ella como respuesta a un estímulo externo. Y se dice que es positivo si el crecimiento de la planta va en dirección a ese factor. Y se dice que es negativo si el crecimiento va en dirección contraria a ese factor. Suena muy lógico, ¿verdad? Pero espero que les vaya a quedar claro cuando veamos los siguientes ejemplos. Entonces, en el caso de las plantas hay varios factores que pueden influir: la luz, la temperatura, la gravedad, o incluso vamos a ver también que puede haber alguna especie de contacto. Entonces, el tropismo, fototropismo, tiene que ver entonces con la luz, foto de luz, ¿verdad? Y es positivo cuando crece en dirección hacia la luz. Y en cambio las raíces, por ejemplo, presentan fototropismo negativo. Aquí está el ejemplo, entonces, propiamente. Si se tiene una planta, cualquier planta va a tender a crecer hacia la luz. Y la raíz va a tender a crecer alejándose de la luz. También hay otros tipos de tropismo, como el heliotropismo, geotropismo y tigmotropismo. Vemos, por ejemplo, un ejemplo de geotropismo. Parece que fuera similar al fototropismo, pero no necesariamente. En este caso estamos hablando de la gravedad. Entonces, ahí estaríamos hablando de geotropismo o gravitropismo. Y en este caso, la raíz suele crecer hacia abajo, siguiendo, como quien dice, a donde está la gravedad, ¿verdad? Y esto que tenemos aquí es un ejemplo de tigmotropismo, que es muy bonito de ver cuando tenemos como zarcillos. Estas estructuras de las plantas están hechas como para enrollarse y servir como soporte para algunas plantas. Entonces, ustedes pueden, si tienen por ahí algún ayote creciendo o alguna otra planta trepadora, pueden ponerle una ramita para ver cómo ellos van a responder y van a comenzar a enrollarse alrededor, que les sirva como de soporte. Luego tenemos los movimientos násticos. Se dan como respuesta a un estímulo externo, pero no ocurre crecimiento de la planta y su dirección es independiente del estímulo. Entonces la dirección del movimiento se relaciona más bien con la anatomía de la planta. Y tenemos un ejemplo clásico como es el movimiento de la dormilona, que yo imagino que todos ustedes lo conocen, pero vamos a ver, por ejemplo, aquí. Ahorita vamos a ver un video de la dormilona si no lo conocen. Hay otros movimientos que se llaman nictinásticos, que tienen que ver con la noche, cierre de noche. Y se da mucho en las hojas de algunas leguminosas que van a cerrarse cuando hay ausencia de luz. Esta que vemos aquí a la derecha es una planta de Saragundí. Y cuando ya va llegando la tarde-noche, las hojas ya no se ven como se ven aquí, sino que todas tienden a cerrarse como ordenaditas. Básicamente algo parecido como lo que ocurre con la mimosa, pero eso se llama seismonastia, cuando ellas responden a un movimiento, digamos, un toque. Aquí les voy a poner el video de la mimosa. Bueno, yo sé que todos lo han visto, pero igual, por si acaso no. Entonces, ¿por qué creen ustedes que la mimosa hace eso? Hola, ¿alguien tiene una idea de por qué hace eso la mimosa? Responde a los estímulos. Sí, pero ¿cuál es la explicación, digamos,
para la planta, ¿tiene algún beneficio eso? Se protege. Sí. Pongan mucha atención cuando vean la próxima mimosa y van a darse cuenta que ellas tienen unas pequeñitas espinas, ¿verdad? Entonces eso puede ser una buena protección contra la depredación, básicamente. Herbivoría, muchas veces hablamos de los animales que se alimentan de las plantas, entonces es una forma como de mostrar las espinitas. Hasta donde sé, esa puede ser la explicación. Y en el caso del saragundí, de por qué cierran en la noche, ¿qué creen ustedes? Aquí estamos hablando de hipótesis, no de la verdad absoluta. ¿Qué sentido tendrá cerrar las hojitas en la noche? Profe, podría ser que ellos evitan transpirar en la noche. Sí, yo pensaría que es eso también, pero dejémoslo como tarea entonces para ver si hay alguna explicación más allá de esto, que es como una hipótesis. Pero pienso que sí. Dudo mucho que sea como un mecanismo para defenderse de la herbivoría, porque realmente el hecho de cerrar las hojas no va a impedir que algún animal se las vaya a comer, ¿verdad? En el caso de la saragundí que tenemos aquí a la derecha. Ok, hay un proceso que es muy interesante en el caso de las plantas y que se podría comparar un poquito con el caso de los animales también. Se trata de la senescencia. Cuando nosotros hablamos de senescencia, podríamos relacionarlo con el envejecimiento, ¿verdad? Y en el caso, por ejemplo, de nosotros, tenemos claridad de que a ciertas edades comenzamos a mostrar ciertas características que indican que ya nos estamos envejeciendo. Entonces aparecen las canas, posiblemente también muchas arrugas, se pierde mucho la elasticidad de la piel. En el caso de las plantas, se da también un tipo como de senescencia, pero es muy diferente al de los animales, porque en el caso de las plantas, más bien va encaminado al reciclaje de una parte de las estructuras y moléculas que ya no resultan útiles para la planta. Entonces, por ejemplo, si vemos que una planta de pronto empieza a perder las hojas, no está perdiendo necesariamente todo, sino que puede ser que está dejando caer parte de estructuras, pero quedándose otros nutrientes y moléculas que pueden ser útiles en otra parte. En otras ocasiones, sin embargo, hay plantas que básicamente después de la reproducción van a morir. Es como algo también genético que hay, que tiene una programación. Entonces podemos hablar, por ejemplo, de las plantas que son anuales. Dan flor, dan fruto e inmediatamente después van a morir. ¿Ok? Dice aquí que los materiales reciclados se almacenan en la semilla para ser usados en la siguiente generación de las plantas. En ese sentido, es como que ellos hacen la gran inversión de todo y se lo dejan a las semillas para después, básicamente, mueren los padres sin nada, o sea, no da ninguna continuidad a la vida de los padres, ¿ok? Eso se llama senescencia. Otro concepto también importante se llama abscisión, que se refiere al desprendimiento de frutas, hojas estructurales, estructuras florales y pequeñas ramas. Entonces, esto también es una cosa muy interesante. Ya sabemos nosotros que las plantas no pueden escapar de ciertas condiciones. Tienen que sobrevivir a veces con algunas condiciones que son difíciles, pero entonces tienen que responder para poder sobrevivir. Y ese es uno de esos procesos. Vemos aquí, por ejemplo, en la foto está a la derecha lo que sería el bosque seco de Guanacaste, Santa Rosa. Ahorita esperamos que en los meses de diciembre ya comienza la transición hacia la época seca en esas zonas y al aumentar los días de calor y menos lluvia, las plantas tienden a perder las hojas. Esa pérdida, separación entre las células de una zona muy localizada para perder ciertas partes es la que se llama la abscisión y se relaciona con la senescencia, pues las plantas se desligan de los órganos senescentes o deteriorados. Entonces, de nuevo,
en estos sitios, Guanacaste, en estos momentos también en Norteamérica, que está comenzando a aumentar el frío, cada vez hay menos sol, a las plantas no les sirve mantener las hojas. Mantener las hojas sería casi que una sentencia de muerte porque van a transpirar, van a perder el agua y se van a secar toda la planta. En cambio, si ellos llegan a desprenderse de esas hojas, van a poder conservar, digamos, la cantidad de agua que necesitan. Y vamos con los factores estresantes o condiciones estresantes. Y a estos hay de dos tipos. Están los factores bióticos, que son los que nosotros esperaríamos, como por ejemplo grandes y pequeños animales. Pensemos en venados, osos perezosos, monos congo, pero también hay otras plantas que también pueden causar un estrés. Tenemos, por ejemplo, las matapalos, que van a comenzar a alimentarse de los nutrientes de la otra planta. Y hay muchas enfermedades que tienen también las plantas, asociados con bacterias, virus, nemátodos y insectos. Y hablando, por ejemplo, del cambio climático, ahora también parte de las preocupaciones que puede generar el cambio climático es que haya más enfermedades de algunas plantas de las que tal vez se esperaban si estuvieran las condiciones normales, ¿verdad? Aquí no incluí hongos, pero los hongos también pueden ser un factor biótico que provoca muchos daños y puede matar a una planta. Entre los factores abióticos están entonces la sequía, cuando hay exceso de sales, calor, frío, y también tenemos viento en algunos sitios, por ejemplo en las partes altas de las montañas, un viento constante que va, por supuesto, ustedes ya lo vieron con el primer laboratorio, va a hacer que se pierda mucha agua de la planta, así que ellos tienen que lidiar con eso. Por otra parte, también tenemos que nosotros los seres humanos introducimos una serie también de sustancias que tal vez no estaban allí, como por ejemplo algunos metales y también herbicidas que definitivamente pueden llegar a matar la planta y de hecho, pues para eso lo hacen en muchos casos, ¿verdad? Entonces, la planta sufre estrés cuando hay algún cambio en las condiciones ambientales que reduce o interfiere negativamente en su crecimiento, y la manera en que la planta responde al estrés es compleja y a veces involucra la producción de sustancias diversas. Comprender cómo la planta responde al estrés y lograr su adaptación puede servir para trabajar en el mejoramiento de plantas de interés comercial para que se adapten a una región donde predomina un tipo de factor causante de estrés, como es la sequía o la salinidad. Entonces, básicamente la respuesta de las plantas al estrés pasa por estas fases. Primero, la percepción por la planta del estímulo estresante, procesamiento de la señal percibida y la regulación de la expresión génica. Cuando estamos hablando aquí, entonces, ok, eso, percepción por la planta del estímulo estresante, eso lo entendemos fácilmente. Por ejemplo, si soy una planta y de pronto comienza una vaca a comerse mis hojas, ok, entonces me doy cuenta de que está pasando eso y ahora con la regulación de la expresión génica es donde yo respondo. Y pasa mucho que en sitios donde, por ejemplo, hay mucha herbivoría, las plantas comienzan a desarrollar, no porque se las inventan de la nada, sino porque están sus genes, algunas sustancias que dan mal sabor o sustancias tóxicas para el animal que se les quiere comer. Entonces, por ejemplo, pensemos en algunos animales herbívoros y por qué pueden preferir alimentarse tal vez de hojas que son más jóvenes o no pueden comer demasiado de un solo individuo, de una sola planta, porque si comienza a desarrollar esas sustancias tóxicas, pues no conviene a uno seguir comiendo allí, hay que moverse a otra parte. Estos son algunos ejemplos de síntomas del estrés abiótico. Está, por ejemplo, el aborto de embriones, necrosis. Cuando hablamos de necrosis es que básicamente se mueren las hojas. Abscisión, se separan y se pierde allí, o marchitez y disminución de crecimiento. Todos esos son síntomas entonces del estrés abiótico. Y ahora que ya hemos visto las diferentes, digamos, factores que pueden influir en el bienestar de las plantas, el crecimiento que tienen ellas, ahora sí comencemos a ver un poco lo que son las fitohormonas. Se definen las fitohormonas como moléculas pequeñas derivadas del metabolismo secundario.
Regulan el crecimiento y dan forma a la planta. Y tenemos entonces cinco grupos, familias de hormonas, que son las auxinas, giberelinas, citoquininas, etileno y ácido abscísico. Y hay un nuevo grupo que incluye los brasinoesteroides, oxilipinas, poliaminas, silicicatos, oligopéptidos y óxido nítrico. Entonces, aquí otra vez, ¿por qué es que son importantes las hormonas? Bueno, porque el funcionamiento de los organismos exige mecanismos de regulación que permitan una coordinación de las actividades de las células, tejidos y órganos. Y de esta forma el organismo puede percibir y responder a las fluctuaciones de su ambiente. Ya sabemos entonces que gran parte de las respuestas que dan las plantas a los factores externos va a depender de estas sustancias que llamamos como hormonas. Fito, por ser de las plantas, fitohormonas, entonces. Entonces, estas son unas sustancias que se llaman como mensajeros químicos que permiten la comunicación entre las células y coordinan las actividades. Nosotros también, como seres vivos, tenemos nuestras propias hormonas, pero vamos a ver que entre animales y plantas hay diferencias en cuanto a dónde se producen las hormonas y cómo viajan. Por ejemplo, entre las células vegetales, la comunicación se establece a través de las hormonas, aunque no se excluye la existencia de otros posibles mediadores químicos. Bueno, aquí, una de las primeras entonces diferencias es que cualquier órgano de la planta tiene capacidad para sintetizar hormonas. Entonces ustedes habrán escuchado en el caso de nosotros que tenemos sitios, estructuras que producen diferentes tipos de hormonas. Y entonces ya tenemos identificados esos sitios. En cambio, en las plantas, prácticamente cualquier órgano puede sintetizar las hormonas y esa es una de las primeras diferencias. Por lo general, los principales sitios de biosíntesis son los ápices meristemáticos de tallos y raíces, primordios de órganos vegetativos y reproductores y semillas en desarrollo. Otra cosa importante que hay que tomar en cuenta aquí es que el transporte no es un componente esencial para la acción de las hormonas. Ya que las sustancias están distribuidas por toda la planta, las hormonas pueden ejercer efectos en el lugar en que fueron sintetizados, por lo que el transporte no es un componente esencial para la acción de las hormonas. Ok, entonces tenemos que las hormonas pueden ser producidas en cualquier parte de la planta, por tanto no es tan importante esta parte del transporte. Y el control de la respuesta hormonal se lleva a cabo a través de cambios en la concentración y sensibilidad de los tejidos a las hormonas. Esa es una parte que me parece muy interesante. Cuando uno piensa en las hormonas, usualmente uno piensa que va dirigidos hacia cierto órgano, que va a tener una respuesta. Esto lo que indica en el libro es que no solamente va a depender de la concentración de las hormonas y que haya ciertas células que son el objetivo de estas hormonas, sino que también las células van a modular, van a tener cambios en la sensibilidad hacia las hormonas propiamente. Así que esto es bastante diferente, ¿verdad? Ok, en la página 370 se trata de diferenciar entre una hormona o un regulador de crecimiento. La sensibilidad de las células a las hormonas desempeña un importante papel en el control de desarrollo y tenemos entonces que hay factores como el genotipo, que básicamente se refiere a los genes, el tipo de tejido, edad, fase de desarrollo y condiciones ambientales y la presencia o ausencia de las hormonas. Entonces voy a ir un toquecito a la página 370 para revisar un poquito lo de las diferencias entre las hormonas. No, pues ahí lo que viene es como que mencionan otra vez los diferentes grupos. Hay una cosa que hay que revisar, que también las personas hemos aprendido a sintetizar algunos tipos de sustancias que pueden servir también para entonces ya aprovechándose de que las plantas responden a ciertas sustancias, entonces hacer lo que nosotros queremos que las plantas hagan en su momento, ¿verdad? En esos casos entiendo yo que se les llama regulador de crecimiento. Ok, entonces esto ya lo habíamos visto. Hay 5 grupos.
auxinas, giberelinas, citoquininas, etileno y ácido abscísico. Esto ya lo habíamos visto. Y algo también importante aquí es que las funciones reguladoras de las fitohormonas se solapan. Cuando dice que se solapan, quiere decir que a veces no depende solamente de una hormona, así que no están presentes dos hormonas para producir cierto efecto. Por tanto, se dice que ninguna hormona tiene un control exclusivo de un determinado proceso fisiológico y debe contemplarse desde una interacción positiva o negativa de los diferentes grupos de hormonas. Entonces aquí lo que quiero que se vea es que no solamente depende de un grupo de las hormonas, sino que pueden ser varias que están interactuando. Ok, entonces revisemos algunos ejemplos de los grupos y su acción. Ok, tenemos las auxinas que regula la embriogénesis. Entonces, vamos a ver entonces en el proyecto que ustedes van a desarrollar, que van a hacer ustedes con las lentejas, que van a poner entonces a ver qué efecto tienen en el desarrollo entonces de las plantas. Van a generar la elongación del tallo y la raíz. Entonces van a hacer que vayan creciendo las células. Ya vimos con ese dibujo que les puse cómo implica que se vayan rompiendo un poquito las paredes celulares y vayan aumentando de tamaño. Van a determinar la disposición de la hoja en la rama, van a tener relación con lo que es la dominancia apical. Entonces, vamos a ver que muchas veces las auxinas se encuentran donde está el ápice o el meristema apical, y ya hablamos entonces de lo que implicaba eso, ¿verdad? Ahorita se los pregunto por si acaso no se acuerdan. Va a tener también, van a influir en lo que es el fototropismo y gravitropismo, se van a crear una respuesta en las plantas y se sintetizan en las regiones meristemáticas del ápice de los tallos y se desplazan desde allí hacia otras partes de la planta, principalmente hacia el base. Entonces, uno de los usos que les dan los agricultores a las auxinas consiste en acelerar el crecimiento de las plantas en el caso de las raíces adventicias. Entonces tenemos aquí la raíz principal, que es la que, como quien dice, va creciendo hacia abajo y va rompiendo, y luego tenemos estas raíces secundarias, que serían las raíces adventicias, y las auxinas lo que va a hacer es favorecer el crecimiento de estas raíces. Luego también tienen una influencia en es consecuencia de la liberación de auxinas por la semilla, y muchos cultivadores inducen el desarrollo de fruto en flores no polinizadas. ¿Sí? Vieras que en el quiz había una pregunta de, ¿verdad?, de las auxinas. Sí. Y en las respuestas venía que si era como alargamiento de tallos, algo así, y también el cuajado de frutos. Y ella, digamos, hace las dos cosas, y en las respuestas venían las dos. Ok, hágame un favor, para que no se me vaya a olvidar, mándeme un mensajito con esa duda, ¿sí? Y yo reviso entonces la pregunta exactamente, a ver si hay algún error por ahí, ¿está bien? Sí, tal vez entendiera mal o sí, hay un error. Bueno, está bien. Gracias. No, por si acaso me lo pasa por un mensajito para no olvidarme, ¿sí? Sí, está bien. Entonces, aquí lo que hay que ver un poquito es esta palabra partenocárpicos. ¿Qué significa? Bueno, lo mismo que dice aquí justamente, que no están polinizadas. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, y ustedes lo han visto, que se ven que uno va a comprar uvas que no tienen semillas, ahí entendemos que entonces posiblemente utilizaron las auxinas para generar esos frutos que no tienen semillas, básicamente. ¿Ok? El fototropismo también está controlado por las auxinas. Dice que la síntesis se inhibe por la luz, de modo que la zona del tallo no iluminada de la planta crece más y está obligada a curvarse hacia la luz. En las raíces, al no haber prácticamente auxinas, se inhibe el alargamiento de las células. Antes nosotros teníamos, que yo veo que ya no tenemos este laboratorio, pero ustedes lo pueden hacer, que básicamente consiste en, es muy fácil, pueden tener una plantita creciendo y vuelcan la plantita para que ustedes vean que van a comenzar a crecer hacia arriba, hacia donde está la luz. Y esto entonces es una respuesta también que les da las auxinas. Luego tenemos las giberelinas.
y se producen en la zona apical frutos y semillas. Promueven la elongación celular en hojas y tallos, el desarrollo floral y frutos. Favorecen la germinación y retrasan la senescencia de hojas y frutas en cítricos. Entonces, interrumpen el periodo de latencia de las semillas, las hacen germinar, inducen el desarrollo de yemas, frutos y regulación del crecimiento longitudinal. Y su acción se considera opuesta a la del ácido abscísico. Entonces vemos como en este momento las auxinas y gibberelinas tienen ciertas semejanzas, ¿verdad? Hemos visto que las auxinas favorecen la elongación celular, también las gibberelinas. Y en el caso de las gibberelinas, hacen que las plantas germinen, que las semillas germinen. Así que vemos que tiene mucho que ver con lo que sería crecimiento. Luego tenemos las citocininas, también llamadas citoquininas, y promueven la división y la diferenciación celular. Retrasan la senescencia, hacen que se movilicen los nutrientes y controlan el avance y mantenimiento de ápices vegetativos y florales. Influyen en la producción de semillas y participan en la regulación del estrés ambiental. Entonces, regulan el crecimiento, lo que tiene que ver con como la fotosíntesis, la muerte programada, que se llama apoptosis, y la inmunidad vegetal. Y esto tiene que ver otra vez con la mezcla, un poquito de las hormonas. Dice que el control de la dominancia apical está determinado por un balance entre auxinas y citoquininas. Las auxinas funcionan como represor y las citoquininas como promotor de la brotación de yemas laterales en el tallo, de manera inversa en las raíces. Entonces, para digerir eso un poquito, imagínense ustedes que está el meristema ahí, ¿verdad? Apical, la punta, y ahí están las auxinas, ¿verdad? En el momento entonces, otra vez que se corta ese meristema apical, las citoquininas van a promover la brotación de las yemas laterales. Ya no están las auxinas reprimiendo eso. Entonces se va a dar el brote de las yemas. Dice que en condiciones de sequía y salinidad se disminuye la producción y transporte de citocininas y si se inyectan se abren estomas y aumenta la actividad fotosintética, lo cual obviamente para las plantas no es ningún beneficio, ¿verdad? Porque van a perder el agua que necesitan tanto. Entonces, cuando hay sequía, se disminuye la producción y transporte de citoquininas. Vamos a ir ahora a otra hormona que es el etileno. Y esta causa unos efectos mucho más diferentes que los otros que hemos estado viendo. En este caso, el etileno causa la expansión de la lámina foliar e induce la abscisión de las hojas, que es básicamente lo que va a pasar ahorita más o menos en enero y en febrero, que van a comenzar a caerse todas las hojas. Entonces ustedes se van a acordar del etileno. También da una respuesta al estrés abiótico y biótico. Y algo importante que ya ustedes van a verlo también como el experimento, es que tiene un efecto en la maduración de los frutos climatéricos. Un fruto climatérico es aquel que se va a madurar después de que se separó de la planta. Por ejemplo, lo conocemos muy bien en el caso del banano, que nosotros podemos cortar un racimo de bananos verde y tiempo después va a comenzar a ponerse amarillo, va a comenzar a ponerse más dulce. En cambio, las plantas que no son climatéricos, como por ejemplo una naranja, podemos coger una naranja del árbol que esté verde, le podemos envolver en papel periódico y lo que queramos, pero ya no se va a poner más dulce. Como estaba, ahí se va a quedar. Y otros ejemplos son sandía y el chile y la piña, que tampoco se van a poner más dulces después. Y luego tenemos el ácido abscísico, que también se involucra en procesos de estrés, como apertura de estomas, y participa en procesos de germinación y dormancia, desarrollo del embrión y la semilla. La abscisión de los órganos inducidos por HABA, observados en frutos de algodón, es debido a la capacidad del HABA para inducir la síntesis del etileno. Entonces, eso va a favorecer que se vayan a caer las hojas.
El ácido abscísico se sintetiza principalmente en los plásticos de tejidos vasculares y cuando existe un estrés hídrico, los niveles de agua se incrementan y entonces se induce el cierre de estomas para minimizar así la pérdida de agua por transpiración. Entonces, vean ustedes qué interesante. Prácticamente muchas de las hormonas favorecen algo, en cambio otras son como quien dice la contra. Algunas promueven el crecimiento, otras más bien favorecen que se pierdan órganos. De esa forma, la planta puede responder ante diferentes factores externos que pueden provocarle la muerte si no lo hace correctamente. Entonces las gibberelinas generan más frutos y aumentan la producción de caña de azúcar, caña y se pueden inhibir para las especies ornamentales. Cuando se inhiben, entonces se inhibe el crecimiento y más bien se favorece la floración. Dice aquí que para prevenir la maduración se añade permanganato de potasio para secuestrar o absorber el etileno gaseoso. Y aquí el ejemplo típico es el del caso de los bananos, que es muy, pero muy importante que los bananos se maduren en el momento apropiado. Si se cortan de la planta y se empiezan a madurar aquí en Costa Rica, cuando lleguen a su destino, pongamos que sea Europa, y ya están muy, muy maduros, con manchitas cafés y demás, la gente no los va a comprar, los van a devolver, los van a botar. Entonces, si bien el etileno favorece que se madure el banano, el permanganato de potasio secuestra el etileno y evita que se madure. Entonces, quisiera aquí hacer un pequeño ejercicio para que apliquemos lo que acabamos de ver y ustedes me van a decir, pueden pensarlo un poquito, como si ustedes, por ejemplo, compran en la feria un racimo de bananos verdes, ¿cómo pueden acelerar la maduración de ese racimo de bananos? Y si alguien le regala a ustedes un racimo completo de bananos, ¿cómo pueden ustedes regular la maduración para que no se maduren todos al mismo tiempo, sino que pueden ir comiéndolos semana tras semana sin que se les pudren? Entonces, vamos a ver qué me dicen ustedes, qué ideas tienen. Les hago la pregunta por si se fueron un ratito a tomar café o algo. ¿Cómo acelerar la maduración del racimo de bananos? Ustedes compraron un racimo verde en la feria y quieren que se madure pronto. Ojalá lo más pronto posible. ¿Cómo pueden hacer? Si no saben, también se vale que lo digan. Lo puedo poner en un lugar cerrado. ¿Ok? Muy bien. ¿Y qué se ganaría con ponerlo en un lugar cerrado? Esa es la duda. Ok. Tal Se vez pierde ustedes... menos etileno. ¿Perdón? Se pierde menos etileno. Ok, muy bien. El etileno se va a generar de la misma cáscara de banano, ¿verdad? Y es como una bola de nieve. Mientras más maduros estén los bananos, más etileno van a liberar. Por eso ustedes van a hacer este experimento con la cáscara de banano y van a meter un banano verde, ¿verdad? Porque ese etileno que produce la cáscara de banano maduro va a hacer que se madure el que está verde. Entonces, si se pone en un lugar cerrado, una caja cerrada, se va a acelerar. Pero si le meten una cáscara de un banano que ya esté maduro, se acelera todavía más, algo que ustedes pueden hacer. Ahora, ¿cómo pueden regular la maduración para que para que no se maduren todos al mismo tiempo? ¿Qué ideas tendrían? Profe, bueno, en base a lo que usted acaba de explicar, si aumenta, digamos, la maduración, cuando usted lo pone los bananos, digamos, en una bolsa cerrada, junto con cáscara de banano maduro, sería dejar, digamos, utilizar unos así de esa forma y otros dejarlos así, digamos, en el ambiente normal
para que los que estén en la bolsa se maduren un poco más rápido. Ok, sí, porque otra vez el etileno es un gas, ¿verdad? Si ustedes dejan que les llegue bastante viento, el gas se va a ir y no se van a madurar más rápido. Ahora, estoy casi segura también que ayudaría bastante, pero hay que probarlo, eso no me crea mucho. Si los meten tal vez en un refrigerador, bueno, por lo menos con los aguacates sí funciona, ¿verdad? Pero con los bananos habría que ver. Ahí, no sé, a mí me sirve dejarlos bastante tiempo en la refrigeradora. Vamos a ver otra práctica. Esto es como si a ustedes les llega a alguien a preguntar, me gustaría sembrar varias estacas de amapola en la cerca de mi casa. ¿Qué hormona debo de adquirir donde venden productos agroquímicos para que me ayude a enraizar esas estacas? Ah, ¿qué piensan que podría servir? Se vale buscar en internet. Profe, las auxinas porque ayudan en el alargamiento de las raíces. Ajá, correcto. Las auxinas ayudan a que se enraícen, se vayan formando las raíces laterales, ¿verdad? Digamos. Y eso sería bastante. Entonces se puede comprar auxina en algún lugar que venda ahí de productos agroquímicos. Ahora, la auxina propiamente es una familia, entonces hay que preguntar exactamente cuál le venderían. Pero sí, entonces ustedes llegan y cogen su estaca de amapola, le ponen el polvito y la dejan en agua y se va a ir enraizando, ¿verdad? Ok, esta es otra. Quisiera tengo un arbusto, pero quisiera que sea más denso y menos alto. ¿Qué puedo hacer? ¿Y por qué? Podarlo o cortarle el ápice. Correcto. ¿Eso qué va a hacer? Va a quitar donde están las auxinas, ¿verdad? Y más bien, ¿cuáles eran las que ayudaban a que se creciera las giberelinas? ¿Sí? No, citoquininas, perdón. Las citoquininas eran entonces las que van a favorecer que empiecen a crecer las yemas laterales. Muy bien. Ok, entonces, esto es demasiado fácil, pero está bien, igual, les pregunto. Pueden buscar en internet 3 frutos que no maduran al ser envueltos en papel periódico y 3 frutos que sí, o 3 plantas que sí. No era tan fácil. El aguacate sí madura. El aguacate madura, ajá. Ok, ¿qué frutas también pueden madurar si se envuelven en papel periódico? La guanábana. La guanábana, ok, yo no sabía la guanábana. Es que casi nunca compro. Ok. La papaya, ¿verdad? También. Ok, todo eso tiene que ver entonces con el etileno. Y las otras que no maduran, ya las mencionamos, naranja, eh, los cítricos en general y la piña no maduran. Tampoco la sandía, creo yo. Ok, bueno, esta es la clase que les traía yo sobre lo que son fitohormonas. Eh, entonces, lo que quedaría ahora básicamente es como quien dice que ustedes vayan desarrollando otra vez los experimentos y lo que sí yo creo que sería muy bueno, porque yo sé que tal vez entre ustedes mismos se contactan y están en comunicación, tal vez sí, tal vez no, pero si tienen dudas o problemas, pues me escriben también por parte del mensaje interno, porque me gustaría saber cómo les está yendo con los experimentos. En este curso, como tenemos nada más 3 tutorías, es importante como saber qué tal les va a ustedes. No necesariamente solamente cuando les va mal, ¿verdad? Por ejemplo, se me murieron los frijoles o se me pudrieron tal cosa, sino también cuando ven algo interesante y cosas por el estilo. Entonces, bueno, no sé, ¿tienen alguna pregunta que me quieran hacer o algún comentario por ahí?
Está muy bien todo. Ok, entonces quedemos en que voy a consultar los dos aspectos que hablamos en la clase y pues léanse bastante el libro y aprovechen que tienen un libro bastante bueno también para profundizar en la materia. Y también para los informes, de nuevo, traten de ir más allá del libro, no se queden nada más con citar eso y también la guía de estudio, que es muy poco. Es mejor que aprovechen para revisar más sobre esta materia. ¿Ok? Bueno, entonces, pues de mi parte sería todo. Yo voy a dejar esto grabado otra vez, les comparto el enlace y estamos en comunicación, ¿sí? Cualquier cosa. Así que bueno, que estén muy bien. Hasta luego, Muchas gracias. profe, gracias. Muy bien, que estén bien. Hasta luego. Gracias, Profe. profe. Hasta luego. Chao.